Amén, hermano Elder, el Señor Jesucristo le guarde a cada uno de los hermanos, de las hermanas que están en los diferentes lugares, quienes nos escuchan. Un saludo para todos, el Señor les guarde. Quiero agradecer al Señor, a la hermana Norbelli y a todos los que nos han dado la oportunidad de estar aquí para servirles, para predicarles la palabra. Al Señor gracias que nos da esta honra de poder servir en este aspecto. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes una temática que la he titulado Fieles hasta que Él venga. Fieles hasta que Él venga. Quiero que lean conmigo un versículo que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 1. Vamos a leer este versículo de la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 1, y lo vamos a leer hasta el versículo 15. Textualmente la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a sí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Quiero compartir este pensamiento de la palabra del Señor. Fieles hasta que Él venga. En estos tiempos que vivimos, creo que el peligro que corremos comúnmente es el peligro de la apostasía. Bueno, antes de continuar con la reflexión, no sé si se escucha bien, si me están escuchando bien. Listo, gracias, hermanos. Creo que el peligro de los últimos tiempos en los que estamos viviendo, un peligro que vivimos muy recurrentemente, es la apostasía. Que la apostasía tiene que ver con ese rechazo consciente y público de lo que una persona afirmaba creer. Es decir, que cree algo, pero que luego dice que eso que creía no era la verdad, que ahora sí ha encontrado la verdad. Entonces el apóstol escribe por allá, escribiéndole a Timoteo, le dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. O sea que esa es una
de las cosas que se iban a vivir en los últimos tiempos, y creo que se ha vivido en la era de toda la iglesia, donde han habido personas que han estado entre nosotros, que han hablado muy bonito de Dios, que han recibido la palabra, pero que por un momento apostataron de la fe. Pero la razón es por qué apostataron de la fe. Bueno, el escritor nos explica y nos dice que la razón por la cual llegaron a apostatar de la fe es porque escucharon, es porque oyeron espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea que la apostasía ingresó a la vida de una persona porque escucharon a quien no tenían que escuchar. Y creo que el verso que leímos en el capítulo 2 de la segunda, el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, el versículo, creo que es el versículo 2, donde dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, Eva le prestó atención, por decir de cierta manera, a quien no tuvo que haberle prestado atención. Y creo que la apostasía que viene por oír, viene por escuchar doctrinas de demonios, a veces esa apostasía viene de adentro o viene de afuera. ¿Por qué digo que viene de adentro o viene de afuera? Bueno, viene de afuera porque hoy nosotros tenemos una forma muy fácil de caer en la apostasía, es con la llegada de las redes sociales a nuestro alcance. Porque hoy tenemos demasiada información. Hoy abrimos el celular y por donde usted pueda ingresar, usted se va a encontrar predicadores de toda clase. Personas que tienen una forma, una manera, tienen un mensaje atractivo y de pronto un mensaje que es gustoso, que habla mucho de la emocionalidad, que habla mucho del humano, que se centra mucho en la persona, y unos mensajes de superación, unos mensajes tan bonitos que la gente hasta termina llorando escuchando esos mensajes, pero resulta que cuando menos se da cuenta, lo han desviado de Cristo, lo han desviado de la verdad, lo han desviado del camino de la justicia. Y cuando una persona se da cuenta, está lejos de Dios, porque se agarraron a escuchar lo que no tenían que oír. Recuerdo mucho que tuve la oportunidad de estar en una congregación donde un hermano nos enseñaba la palabra, hermano, y cuando ese hermano enseñaba la palabra, la congregación se llenaba. En la congregación, hermano, no había un lugar donde no, la gente no cabía. Eso tocaba casi que en el lugar donde se guardaban las motos, poner la gente ahí. Pero resulta que eso que era tan bonito un momento empezó a desvanecerse. Y eso que era tan bonito, que eso que era tan fuerte, hermano, empezó a echar hacia atrás. Y resulta que con el tiempo nos vinimos a dar cuenta que eso tan bonito que el hermano predicaba venía de los telepredicadores de enlace. Porque el hermano, claro, hablaba mucho de esa forma de cómo vivir bien, de cómo hacer las cosas, y hermano, y usted puede, hermano, y usted, hermano, vamos para adelante, y una cantidad de cosas que se predicaba, hermano, y la gente, eso se llenó, pero resulta que eso, mucha de esa gente que supuestamente había conocido al Señor, hoy están apartados y apostatan de la fe. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar cosas que venían de afuera y las fueron introduciendo lentamente. Entonces viene de afuera y viene de adentro la apostasía, porque es tan fácil caer en ella porque tenemos tanta información, o sea que podemos decir que se hace imperante que el creyente ejercite sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es necesario, hermano, que nosotros aprendamos a discernir lo que escuchamos, a digerir lo que escuchamos, no solamente a decir amén, sino a discernir si realmente lo que me están enseñando, lo que estoy escuchando, hace parte
realmente del verdadero evangelio, sí o no? Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional, pero se habla poco de la inteligencia espiritual. La Biblia nos dice que tenemos que tener inteligencia espiritual. Tenemos hoy más que nunca, hermano, tener esa inteligencia espiritual porque hay espíritus engañadores y son expertos en disfrazar la mentira. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios que están a nuestro alcance, solamente a un clic estarán y que tenemos que aprender a escuchar. Uno le da lástima que algunos hermanos escuchan más los trinitarios que a la doctrina nuestra. Y de pronto, discúlpeme, yo respeto a los hermanos y no se me vaya a ofender ninguno, pero uno escucha por allá a los hermanos hablando más de las predicaciones trinitarias y añorando las predicaciones trinitarias y no escuchan realmente lo nuestro. Entonces, hermano, a veces terminan con unas situaciones afirmando cosas que a veces ni saben ni entienden y eso poco a poco va metiendo la apostasía en la iglesia. Entonces, las doctrinas vienen de afuera, pero también vienen de adentro, porque acuérdese que el apóstol Pedro escribe y dice que había, así como en Israel hubieron falsos profetas, falsos hombres, asimismo iban a haber entre nosotros falsos hombres de Dios que introducirían en la iglesia herejías destructoras que harían mucho daño. Entonces la apostasía puede venir de afuera cuando escuchamos esos mensajes que no tenemos que escuchar, pero también pueden venir de adentro. Hay que saber, hermanos, que en medio de nosotros han venido personas que nunca debieron estar, pero que están en medio de nosotros, que nunca debieron haber estado, pero que están ahí y que hay que aprender a discernir si el mensaje es de Dios o no es de Dios. Porque, hermanos, nosotros debemos discernir lo que oímos y de boca de quién lo oímos. Pues hay falsos maestros que se introducen esas herejías destructoras, que son personas que tienen sus propias escuelas de pensamiento, que predican lo que ellos piensan, lo que creen que así es. Y uno mira, hermanos, introduciendo conceptos que son más personales que realmente el verdadero evangelio que el Señor mandó a predicar. Y lo más lástima o lo más complejo de la situación es que muchos siguen sus disoluciones y por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Por causa de ellos el camino de la verdad es vituperado. Porque hay quien les cree todo lo que dicen, porque hay personas que no disciernen, que no tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, porque quizás no conocemos a profundidad quién es el Señor. No hemos ahondado, no nos hemos arraigado, no nos hemos cimentado en el Señor. O sea que tenemos un reto hoy y es ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, para poder identificar si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Por allá Juan decía que había que probar los espíritus si eran de Dios o no, si eran de Dios o no, para poder identificar a esos malos obreros que desvían de la fe. Tenemos que conocer la palabra de Dios. No puede faltar en un creyente la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y leerla en el temor de Dios y decirle, Señor, danos discernimiento, permítenos, Señor, que nosotros no vayamos a caer en la apostasía. Qué triste uno ver, hermanos, que han predicado el evangelio y que han dicho cosas y después terminan diciendo todo lo contrario de lo que un día predicaron. Parece que aprendieron a hablar evangélico, pero nunca fueron de Dios, nunca fueron del Señor. Simplemente se pusieron a escuchar lo que no tuvieron que oír. A Cristo no lo escucharon, pero sí tuvieron buena gana de escuchar a los que no eran de Cristo, que eran espíritus y doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Entonces, hermano, perder a Cristo es igual a caer de la gracia de Dios. Hermano, si nosotros perdemos a Cristo, podemos decir que lo hemos perdido todo. Los que estamos aquí creemos firmemente que Jesucristo es
Dios manifestado en carne, que Él es el Señor de la gloria. Y eso nosotros lo creemos. Y nosotros no vamos a cambiar esa doctrina. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Nosotros no creemos otra cosa y nos vamos a mantener en eso. Nosotros creemos que Jesucristo es la verdad, porque Él es el que vivió, estuvo muerto, pero resucitó y vive por los siglos de los siglos. O sea que su resurrección para nosotros es una garantía. Lo que hace que nuestra fe sea sólida y no sea una fe muerta es que Jesucristo resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Y un día vendrá sin relación por el pecado para llevarnos, para que Él viene a salvarnos, hermanos, porque nosotros hemos esperado y hemos creído en el Señor. Han venido muchas fuentes, muchas corrientes de pensamiento a querernos desviar. Personas que se acercan. Recuerdo que un hermano contaba un testimonio y decía que estaba en un ayuno y dos hermanitas estaban hablando en el ayuno y la una le decía: hermana, ahora yo sí conocí la verdad. Hermana, yo no conocía la verdad, pero ahora sí conozco la verdad. Y la hermanita le decía: hermana, ¿y cuál es esa verdad que usted conoce? Y ella dice: no, que hay que guardar el sábado, hermano. Yo ahora sí conocí la verdad de Dios porque el sábado hay que guardarlo. Hermano, y no se estaba dando cuenta esa hermanita que estaba prestándole oído a un predicador que la estaba desviando de la fe y poco a poco iba cayendo al abismo de la apostasía. Pero ni cuenta se daba aquella hermana. Pero recuerdo que ese hermano decía: bueno, yo tuve que intervenir y hablar con ellas. Hermano, y así hay mucha gente que tiene buena gana para escuchar a los que no son de Dios, pero los que son de Dios a veces los hacemos a un lado. Pero que Dios nos ayude para que nosotros tengamos claro qué creemos. Creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Jesucristo es la verdad. Creemos que Jesucristo resucitó de los muertos y vive para siempre, y que si esperamos en Él, tendremos la salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe no serán las mansiones, no será el dinero, no será el placer, no será tener mucha salud. El fin de nuestra fe será la salvación de nuestras almas, si permanecemos y no creemos en vano en este glorioso evangelio. El fin de nuestra fe es en el Señor. Hermano, no estamos pensando si vamos a tener muchas cosas, si vamos a estar bien, sino la Biblia dice por allá en el libro de Hebreos, hay un número de hermanos de los cuales la Biblia nos habla de la fe. Y cuando vamos a hablar de la fe, entonces hablamos de lo bonito, hablamos de Abraham, hablamos de Sara, hablamos de Moisés, pero allá abajito en esa misma lista de los hebreos dice: por la fe algunos fueron aserrados, por la fe fueron decapitados, por la fe muertos a filo de espada, por la fe andaron en cavernas de aquí para allá, desterrados. Pero no importa, ellos tenían claro una sola cosa, que ellos iban a ser fieles al Señor, y su fidelidad los llevó hasta la muerte. Pero la Biblia dice que el mundo no era digno de ellos, y Dios les ha preparado una ciudad, y no se avergüenza de ser el Dios de ellos. Hermano, que en este 2026, en medio apogeo de la tecnología, el mundo pueda saber que hay una iglesia que sigue fiel hasta que Él venga, que permanecemos fieles al Señor, que no lo vamos a cambiar por cualquier teoría. Nosotros hemos conocido la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Su fundamento no cambia. Su fundamento no se envejece ni pasa de moda. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, a fin de que nuestra fe, hermano, se mantenga ahí. El Señor nos dará la vida eterna. Hermanos, seamos fieles. Hermanas, hermanos, todos los que estamos aquí nos están escuchando. Seamos fieles hasta que Él venga. Aunque por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, porque se prueba nuestra fe, hermanos, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que cuando el Señor se manifieste, hermanos, nosotros seamos dignos de ser llamados hijos de Dios,
porque nos hemos mantenido y no hemos perdido nuestra fidelidad. La fidelidad a Dios se mide por la obediencia que nosotros tenemos al Señor. Cuando un hermano obedece al Señor y permanece en Él, es fiel, porque cada día que pasa es mejor. Cada día que pasa se arraiga, se cimenta, profundiza en el Señor. No se queda estático simplemente ahí, sino que ahonda, crece en el conocimiento, en el discernimiento del bien y del mal, para identificar la mentira de la verdad. Hermano, no perdamos nuestra fe, no perdamos nuestra confianza en el Señor. Hermanos, sigamos la justicia, sigamos la fe, sigamos el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si alguien usted ve que está escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio, hermano, no lo escuche, no le preste atención. Usted tiene que aprender a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Usted siga a los que de corazón limpio invocan al Señor. Siga con esa gente que es fiel y usted seguirá siendo fiel y llegaremos juntos a la carrera que nos hemos trazado, que es alcanzar la salvación de nuestras almas. Podamos nosotros seguir firmes en la fe de Jesús hasta que Él venga. No te dejes impresionar por discursos novedosos que desvían tus sentidos de la sincera fidelidad al Señor. Hermanos, fieles, fieles hasta que Él venga, fieles al Señor. No importa lo que la gente diga y quieran decir y cambiar el discurso que quieran cambiar. Nosotros seguimos creyendo que necesitamos la oración. Seguimos creyendo que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Seguimos creyendo que Jesucristo es el Señor. Seguimos creyendo que no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Vivimos para agradar a Dios. Vivimos para agradarlo a Él. Ni siquiera vivimos para mostrar que tenemos cosas. Nosotros no tenemos nada. Lo que tenemos, lo tenemos de parte de Él. Y aquí el que es glorificado siempre será Él. Siempre será Él. Y si lo hacemos así, hermanos, tendremos la victoria. Al final de nuestra carrera podemos decir, hemos acabado la carrera. Hemos guardado la fe. Por lo demás nos esperará la corona de vida que nos dará el Señor, juez justo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde. Hermanos, amemos al Señor y guárdese para Dios y permita que Dios llene su corazón. Les invito para que hagamos una oración, si ustedes me lo permiten. Y qué bueno que en esta oración pudiéramos decirle, Señor, ayúdanos a ser fieles hasta que usted venga. Diga, Señor, guarda mi mente, guarda mis hijos y tenga cuidado, hermano, con lo que escucha. Tenga cuidado a quién usted sigue. Usted no sigue a ningún hombre, usted sigue al Señor. No se vuelva seguidor de ningún hombre. Respetamos a los hombres de Dios y nos agrada su enseñanza. Y cuando alguien le ha enseñado bien, hermano, uno está contento, pero usted sigue al Señor. Y eso que un hombre le haya enseñado es para que usted enseñe a otros, para que se mantengan fieles al Señor. Soberano, eterno y glorioso Dios, delante de ti estamos. Hemos conocido la verdad. La verdad eres tú, Señor Jesucristo. Tú eres la verdad. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Rey del universo. Tú eres el que creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Guárdanos en tu verdad, en el temor de Dios, a la luz de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor. Guía a nuestros líderes. Guía a quienes nos presiden en el Señor. Ayúdanos, Señor, para poder discernir entre el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, para poder conservar la palabra de justicia y poder perseverar en el glorioso evangelio que nos ha sido predicado. Mantener esta palabra hasta el fin. Oh, Señor, hasta obtener lo que tanto deseamos, que es la salvación de nuestras almas. Guarda a la iglesia, a las hermanas, a los hermanos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por darme la oportunidad de estar con ustedes. El Señor Jesús les bendiga y les guarde poderosamente.
Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Jesús les ama. Que Jesús les ama, niños. Jesús les ama. Y desde la edad de ustedes nosotros venimos. Del Señor, esta es la iglesia del Señor.